Buenos días. Nuestro tema para esta semana en los métodos de separación de mezclas son el magnetismo y la destilación. El magnetismo es un método físico de separación de mezclas que se vale de la susceptibilidad magnética de alguno de sus componentes. Para ello, se expone la mezcla a un imán o a un campo magnético fuerte durante un periodo de tiempo. Esta técnica de separación magnética es muy empleada en labores de reciclaje o de rescate de ciertos elementos metálicos que difieren de su entorno en cuanto a su naturaleza molecular. Entonces observamos en la imagen que tenemos una mezcla de hierro y harina. Podemos observar también que es una mezcla heterogénea, ya que a simple vista podemos nosotros identificar el hierro en esas partículas grises y la harina, que es un polvo blanco. Posteriormente, entonces acercamos el imán para nuestra separación magnética, aprovechamos propiedades como por ejemplo que el hierro es un elemento que es atraído por el imán, la harina no, entonces podemos aplicar esta separación magnética ya que el metal será atraído por el imán, como lo vemos posteriormente, y la harina queda en la superficie. Destilación. La destilación se realiza generalmente para separar el componente o los componentes líquidos de una mezcla en la que hay una o más sustancias que están disueltas. Este método de separación se basa en las diferentes temperaturas de ebullición de las sustancias que constituyen la mezcla. Esa destilación consiste en vaporizar por calentamiento uno o más componentes líquidos de la mezcla para después condensar esos vapores y recoger los líquidos a diferentes temperaturas de ebullición. Por tanto, durante la destilación ocurren dos cambios de estado de agregación. Primero, la vaporización del líquido, es decir, que el líquido va a hervir y va a pasar a estado de vapor, y después la condensación del vapor. Entonces, vamos a observar la imagen. Aquí tenemos todo un equipo de destilación en un laboratorio. Tenemos un soporte que tiene una pinza y una nuez que nos sostiene un matraz de fondo redondo dentro del cual tenemos nuestra mezcla. Podemos hacer el ejercicio con una mezcla de agua y alcohol. Vemos que ese matraz en la parte de arriba tiene un corcho y tiene incrustado un termómetro, porque recuerden que en la explicación decíamos que vamos a trabajar los diferentes puntos de ebullición. Entonces debemos conocer el punto de ebullición del alcohol y el punto de ebullición del agua para el caso de este ejemplo. De ese matraz se desprende un tubo refrigerante que después lleva una manguera o alargadera que termina en un recipiente colector, un matraz que tenemos ahí, o puede ser un beaker, un vasito donde nosotros recolectemos la muestra. ¿Cómo se procede? Con esa placa calefactora se empieza a calentar la mezcla, como dijimos, de agua y alcohol. El punto de ebullición del alcohol es menor al punto de ebullición del agua. Entonces, el alcohol sería el líquido que primero va a empezar a pasar a estado de vapor, es decir, a evaporarse. Entonces, en el momento que empiece a hervir, que el termómetro nos muestre la temperatura, esos primeros vapores que se desprenden van a pasar por el tubo refrigerante y al pasar por ahí se empiezan a enfriar y entonces ese vapor se va a empezar a condensar y a depositarse en el recipiente colector en forma de goticas escurriendo por esa alargadera. En el momento que la temperatura que nos marque el termómetro sea los 100 grados centígrados, que sabemos que es el punto de ebullición del agua, en ese momento paramos nuestra destilación porque ya tendríamos en el recipiente colector el alcohol y en el matraz el agua, es decir, que ahí ya por destilación terminamos de separar nuestra mezcla. Bien, la actividad que corresponde para la guía de esta semana tiene dos punticos. En el primero, ustedes van a explicar con sus palabras la manera como se utiliza la destilación en la elaboración de bebidas alcohólicas. Entonces, dentro de la guía en nuestra cartilla
hay un escrito que nos explica cómo esa destilación se usa en la producción de bebidas alcohólicas. Entonces usted lo va a explicar con sus palabras y va a realizar una serie de dibujos que vayan explicando lo que usted ha entendido de esta lectura. Les recomiendo mucho buenos dibujos que sean muy claros y que realmente evidencien que usted leyó y que usted entendió esa lectura. Entonces no es solamente hacer un muñequito con un tubo, no, es que realmente usted en el dibujo manifieste, exprese a través de esos dibujos todo el proceso de elaboración de bebidas alcohólicas a través de la destilación. En el segundo punto van a seleccionar uno de los dos métodos de separación. Básicamente el que utilizarían sería el magnetismo, porque yo entiendo que es un poco complicado que nosotros montemos toda una destilación cuando vimos ahí en la imagen de la diapositiva anterior que la destilación requiere de un montón de materiales y elementos que pues los tenemos es en el laboratorio y en la casa es supremamente difícil poder calentar la mezcla y obtener esos vapores. Entonces básicamente vamos a hacer un magnetismo en nuestra casa. Van a preparar su mezcla y la van a separar y van a anexar las fotografías de que usted ha realizado este trabajo. Eso es todo.